Le doy la bienvenida al analista político internacional, el profesor Jorge Schmidt Nieto, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Ha mejorado la relación entre Washington y Kiev o simplemente lo que ha pasado es que Zelensky tuvo que rendirse a las exigencias de Trump porque no le queda otra? Las dos son correctas, no cabe duda. El mundo entero se asustó, pasamos un gran susto después de haber visto ese espectáculo que no es usual, verlos peleándose literalmente en una dinámica que debió haber sido diplomática y estaba diseñada para limar asperezas. No sabíamos después de esa sorpresa si íbamos a seguir recibiendo sorpresas peores. Así que no cabe duda que fue un alivio. Las expresiones de Donald Trump fueron un alivio porque eso le baja la presión a esa dinámica. Por supuesto que es de esperarse que Zelensky hiciera eso porque él es el que tiene todo que perder. Su país está siendo invadido, está siendo destruido, está en una posición totalmente vulnerable, dependiente de Estados Unidos 100% desde el 2014, desde la invasión a Crimea, desde la guerra civil en el Donbass, ha tenido total dependencia de Estados Unidos. Así que fue una buena noticia, pero las palabras son una cosa, las acciones son otra. Y aunque Donald Trump habló de en un tono conciliador, de todas maneras le detuvo la ayuda de inteligencia, sigue insistiendo en su postura revisionista de la guerra. Ese revisionismo después que todos vimos frente a nuestros ojos cómo Rusia invadió a Ucrania, ahora Donald Trump está reescribiendo esa historia diciendo que fue prácticamente culpa de Ucrania y que la responsabilidad de la paz también es de Ucrania y también es de Europa, pero no le está poniendo ninguna culpa a Rusia y ninguna responsabilidad sobre la solución a Rusia tampoco. Y ese es el gran problema. ¿Puede Ucrania y Zelensky recostarse en Europa y prescindir al menos de manera parcial de la ayuda de los Estados Unidos? ¿O Ucrania necesita sí o sí algún tipo de ayuda de Estados Unidos? Ahora mismo necesita sí o sí alguna ayuda de Estados Unidos. No hay ningún ejército europeo de ningún país europeo que le pueda hacer frente al ejército ruso. Y si Ucrania pierde el apoyo militar y el apoyo logístico de inteligencia, que es tan importante como las armas y los antimisiles y todo eso, el apoyo de inteligencia para saber dónde están los aviones, dónde están los tanques, dónde están las tropas, eso es igual de importante. Si Ucrania pierde eso, Rusia se pone en una posición mucho más fuerte para invadir. Así que Ucrania necesita el apoyo de Estados Unidos, pero también para algún tipo de garantía de que no se aumente la presión luego de que haya un cese al fuego, va a necesitar tropas europeas en Ucrania, no porque las tropas europeas tengan la capacidad de detener a Rusia, sino que por el artículo 5 de la OTAN, si Rusia atacara a algunas tropas francesas o inglesas, se vería entonces Estados Unidos en la obligación de entrar, y eso lo sabe bien Rusia. Así que Zelensky da la impresión de que ya se ha resignado a que va a perder 20% de su territorio, que nunca va a recuperar Crimea y que le va a entregar a Estados Unidos gran parte de sus recursos naturales. Su preocupación es que cuando se vaya Donald Trump de la presidencia, Rusia y Putin comiencen otra vez a su agresividad y empiecen a quitarle otro pedazo más, y esas son las garantías que Zelensky pide y las que nadie les puede dar. Justamente quería preguntarle eso. ¿Ucrania ya perdió la guerra, teniendo en cuenta la narrativa que está tratando de imponer Donald Trump, que usted nos decía, digamos, dejando de lado toda culpabilidad de Rusia? ¿Ucrania en la práctica ya perdió la guerra? Lo que tiene que ver es a ver qué migaja del territorio que le han arrebatado puede recuperar. Claro, y francamente ese pedazo del Donbass, hace tiempo que Ucrania no tenía realmente un control efectivo sobre ese territorio. Esa guerra civil que comenzó en el 2014, el gobierno ucraniano la podía sostener por el apoyo que le dio primero Barack Obama, después Donald Trump, Biden. Sin ese apoyo, ese pedazo lo habría perdido hace tiempo. Así que sí, Ucrania perdió la guerra. Donald Trump en eso tiene razón, perdió la guerra y no va a ser capaz de aguantar un avance adicional de las tropas rusas, si no es por el apoyo estadounidense. Y eso suena un poco cruel de parte de Donald Trump, porque fue el propio Estados Unidos con Joe Biden
quien le aseguró a Ucrania que nunca permitirían que pasara eso, pero el mundo está cambiando aceleradamente. Y hablando de que el mundo cómo cambia aceleradamente, venimos hablando de varias potencias, Estados Unidos, Rusia, pero también me interesaría preguntarle qué pasa con China en este contexto mundial, porque es la otra potencia que falta. Y esa es la potencia, y esa es realmente lo que le preocupa a Donald Trump. Era la preocupación de Joe Biden también. Ellos están muy conscientes que su gran enemigo militar, industrial, tecnológico no es Rusia, es China. Esa es su gran competencia. China tiene un ejército que puede crecer mucho más porque tiene una capacidad industrial que no tiene Rusia, así que China apenas gasta menos de la mitad del % de su Producto Interno Bruto comparado con lo que gasta Estados Unidos en Fuerzas Armadas. China tiene mucho espacio para crecer, mucho más potencial para gastar y aumentar su armamento. Hay una competencia también en cuanto a inteligencia artificial, hay una competencia comercial. Hay una competencia por la posición geopolítica en el mar de China Meridional, en el Indo-Pacífico, por Taiwán, y hay una carrera armamentista que se ha desatado no solo en China, también en Europa. Así que en ese sentido, Donald Trump está muy claro, como lo estaba también Biden, que a mediano y a largo plazo su mayor competencia es China, y desde esa perspectiva la postura de Donald Trump es entendible porque para los intereses de Estados Unidos no es conveniente seguir gastando dinero y seguir manteniendo su enfoque de política exterior en Ucrania, cuando donde de verdad lo debe hacer es en el Pacífico. Y allá también veremos cómo Japón se rearma, Corea del Norte, Corea del Sur. El próximo escenario a mediano plazo de tensiones, de posibles conflictos militares van a ser en el Océano Pacífico, van a ser en Asia. Y en ese sentido, el hecho de que la retórica de Trump hacia China no sea una retórica conciliadora o una retórica de por lo menos mantener líneas de comunicación abiertas como las había con la Unión Soviética, aunque había Guerra Fría, siempre se hablaron. Si Estados Unidos y China no se hablan, es cuando pueden malinterpretarse las acciones y suceder eventos trágicos que nos lleven a una escalada, a una espiral de los conflictos. Jorge, gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entender un poco este conflicto y ampliarlo un poco también al meter también esta pata de China que muchas veces no está tan presente en el análisis. Era justamente el analista político Jorge Schmitt Nieto, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, que nos ha acompañado aquí en Conclusiones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto.